Y le damos la bienvenida, como siempre, a todas las personas que nos están viendo. Le damos la bienvenida a Valentina Alarcón, que va a ser nuestra maestra del día de hoy, nuestra profe expositora. Así que, Vale, todo el tiempo es tuyo. Ya conversamos sobre esto, así que dale. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, cierto? Ya. Ojalá mientras, la mayor personas puedan tener la cámara encendida, eh, sería bacán, como para que haya un poco más como de feedback. Bueno, yo decidí, porque me pidieron que enseñara algo, pero yo decidí enseñar Daniel. Era mi condición para enseñar. No, mentira. Pero sí, le decidí yo. Y bueno, más que nada hay unos detalles que me gustaría comentar con ustedes antes de comenzar el estudio, y antes de orar me gustaría pedir como una, más que disposición, también una predisposición en humildad a lo que vamos a aprender, en el sentido de que cuando uno tiene conocimiento previo de algunas cosas, lo que pasa a veces es que pone barreras. A mí me pasa mucho. Y no sé, tal vez si otros profesores se lo han dicho antes o no, pero en mi caso es buscar siempre ser humildes en todo. Alguien está con... em, en todo, así que eso en primer punto, y darles gracias por estar acá, por la participación. Si hay preguntas, obviamente están en toda la calidad de poder hacerla, pero la idea es que quede para el final, así que mi dato es que si pueden anotar las preguntas que tengan en una hoja, lo conversamos al final. Voy a intentar hacerlo, no sé si lo más rápido posible, pero ir avanzando de manera progresiva para que queden unos minutos al final de la clase y ahí poder responder preguntas o contestar algunas cosas. También, ante todo, pedir perdón por los sonidos externos. Hay perros en esta casa, así que van a estar ladrando mucho, y puede que lleguen mis tíos en medio porque estoy en la casa de mis tíos, así que pido perdón. Ya, sin más, oremos. ¿Les parece? Padre, venimos ante ti dándote tantas gracias por el día de hoy, gracias por esta semana que, si bien ya comenzó, te damos gracias por tu amor hacia nosotros, por tus misericordias que se renuevan cada día. Hoy venimos unidos ante ti, Señor, declarando que literalmente sin ti no somos nada, y que queremos conocerte más a través del estudio de tu palabra y a través del conocimiento de las situaciones que estaban pasando cuando se escribieron estos libros, Padre, para también así conocer más tu corazón, pero también así crecer y estar prevenidos de lo que puede venir, Señor, para que el conocimiento de lo que ha de pasar, Señor, nos ayude a superar las situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, Señor. Y hoy día te pido revelación, papá. Sé tú, te doy toda la libertad para que tú te muevas entre nosotros, para que tu espíritu sea el protagonista en cada momento, Señor, y tu presencia se sienta en nuestros hogares. Padre, quiero pedir que cualquier espíritu, Señor, que quiera quitar la concentración de cada uno de nosotros de este estudio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este momento nos disponemos a lo que tu corazón quiere entregarnos a cada uno de nosotros, Señor, partiendo de mí hasta mis hermanos, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya. Estudio inductivo, Daniel. Bueno, la ficha bibliográfica, si me ven, por ejemplo, mirando mucho hacia arriba, es porque tengo ahí la presentación, entonces, por eso. Bueno, el libro tiene nombre, como ya vimos, de Daniel. Género literario es histórico profético, entre paréntesis apocalíptico. Lo vamos a ver al final de esta diapositiva del día de hoy. Pero también es necesario, si pueden estar los más posible el jueves, porque estén el jueves, eso. Autor, Daniel. Destinatario principal, bueno, se dice que no hay como un destinatario en específico, como tal vez hay en otros libros, porque este es un libro escrito por Daniel, pero no de una forma como que fue enviado por Dios a escribirlo, sino que él estaba recopilando las cosas que pasaban. Pero podríamos decir que para el pueblo de Israel, Israel en general, Judá más en específico porque él viene de Judá, y se extiende obviamente a todos nosotros que decidimos creer en Dios como nuestro Señor y Salvador, y obviamente estudiamos esta Biblia.
Origen, Babilonia. Daniel se encontraba en Babilonia en el momento en que comenzó a escribir Daniel. Y la fecha, bueno, data del siglo VI antes de Cristo, entre paréntesis siglo II antes de Cristo. Vamos a explicar por qué algunas personas dicen que es en el siglo II y no en el siglo VI. Y bueno, otras cosas que se puede agregar es que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el, por así decirlo, léxico judío hebreo. Lo que pasa es que se encuentra dentro de alguna parte que se llama más conocida como Tanaj, y el Tanaj se divide en 3 partes. Uno de ellos es la Torá, que conocemos como la ley, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después de eso están los Nevi'im, que son los profetas, donde no está Daniel, dato freak. Hasta hace un poco tiempo yo creía que sí estaba Daniel, porque Daniel no es profeta. Y tercera parte que se divide en la Torá, o sea, la Torá, el Tanaj o el Antiguo Testamento para los judíos, es el Ketuvim, que son los escritos, y es ahí donde encontramos a Daniel. ¿Por qué a Daniel lo encontramos ahí? Por como les explicaba antes, la diferencia entre quienes están en los escritos y quienes están en los profetas es porque, a diferencia de los otros, los profetas fueron elegidos específicamente para traer un mensaje de Dios al pueblo de Israel o de Judá, tribu norte o del sur, respecto a lo que estaba pasando en específico. Por ejemplo, Elías fue enviado anteriormente para explicar todo esto que vamos a ver ahora a la reinado del norte, que es Israel. Isaías fue enviado antes también para explicar todo esto a Judá. Pero Isaías y Elías fueron enviados con mensajes específicos para la iglesia o para el pueblo en ese momento. Daniel no. Daniel, como ya les expliqué, comienza a escribir este libro respecto a lo que estaba pasando históricamente, ¿ok? Así que es importante saber que Daniel no es un profeta, Daniel es un libro de la Biblia y que está explicándonos a nosotros qué es lo que está pasando con el pueblo de Judá que fue llevado a Babilonia, ¿ok? Que fue cautivo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? No. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y aquí es donde vamos a explicar lo que les decía anteriormente de esta parte. Perdón. Quiero hacer una acotación pequeñita a lo que dice Valentina y que tiene que ver con la estructura en la que nuestra Biblia occidental está organizada. Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros organizamos en Antiguo y Nuevo, y después de eso organizamos en Histórico, Salmos y Proverbios, y Profetas. Y en Profetas tenemos profetas o sabiduría en vez de salmos y Proverbios, porque está incluido ahí también Job. Y después de eso viene los profetas, y los profetas los dividimos en profetas mayores y los menores. Y los mayores se llaman mayores porque tienen más capítulos, y los menores porque tienen menos capítulos. Sin embargo, en el Tanakh o en el Antiguo Testamento hebreo, el orden es distinto. Primero está lo que decía Valentina, y después venía, bueno, todo lo que dijo Valentina, la ley o el Tanakh, perdón, o la Torá, luego vienen los profetas o Nevi'im. Y el dato interesante que quiero mencionar a propósito de esto, y por eso interrumpí un poquito a la Vale, es que en los escritos Daniel ocupa el tercer lugar de atrás para adelante. El final del Antiguo Testamento parte con Daniel en el Testamento hebreo. Después de Daniel viene Esdras y Nehemías, que es un único libro en la Torá, perdón, en el Tanakh, y luego de eso viene Crónicas, que es primera y segunda para nosotros. Entonces ahí este ordenamiento lógico para nuestra cultura occidental tiene que ver con las temáticas, sin embargo para el mundo hebreo es completamente distinto. ¿Ya? Eso, tenerlo muy, muy presente, porque cuando nosotros leemos Daniel, a veces creemos que Daniel ocurre aparte del momento en el que está ocurriendo Jeremías, por ejemplo, o es distinto del momento en el que ocurrió, no sé, Oseas. Y en realidad hay una serie de profetas en donde meten entre medio a Daniel, a pesar de que no es profeta, como bien decía la Vale, y es precisamente porque hay una cronología que en nuestra mente occidental no existe, y que sí está en la lógica de la cultura hebrea. Eso, perdón, y gracias por todo.
Pido que se Dale agreguen nomás. esos 2 minutos al final, ¿ah? Ya. Bueno, eso. ¿En qué estaba? Eso, soy súper distraída. Siglo II antes de Cristo, que hay que tener en cuenta. ¿Por qué algunas personas creen que Daniel se data del siglo II antes de Cristo y no del siglo VI? ¿Qué es lo que estaba pasando en el siglo VI? Lo vamos a ver un ratito más adelante, pero les adelanto que fue justamente cuando comenzó la invasión de parte de Babilonia a Judá, ¿ok? Y que es obviamente lo que se data y lo que nos va explicando Daniel, que fue justamente en el reinado del rey Joacim de Judá, en el tercer año aparece Babilonia y los conquista, ¿ok? Y los lleva cautivos. Pero una persona en específico, bueno, aquí dice, se cuestiona el tiempo en que se data el libro de Daniel por ser muy certero en aquello que ocurre en el siglo II antes de Cristo, que es cuando cae Babilonia y cuando entran el reinado de los seluditas, que son también los griegos que nosotros conocemos o que nos explicaron en historia. Y cuando comienza a explicar todo lo que pasa, que es lo que también vemos en el capítulo 7 de Daniel, hubo un filósofo anticristiano que era llamado Porfirio, que explica que no podía Daniel haber estado en el siglo VI antes de Cristo y haber explicado tan bien un suceso que iba a pasar 4 siglos más tarde. ¿Ok? Y por eso es que también se confunde que Daniel es profético, por el hecho de que genera y tiene estas profecías o estas visiones que Dios les da de capítulo 7 en adelante, y que son muy certeras en lo que va a pasar. Entonces, por eso mucha gente se tiende a confundir en esta situación. Y esta teoría fue expuesta por este filósofo es de tiempo ya en antes de Cristo, después de que Cristo vino a la tierra, pero no es aceptada. ¿Por qué? Porque Ezequiel 14:14, que era un contemporáneo, Ezequiel, como lo que decía Alex, estaba Daniel, estaba Ezequiel, estaba Jeremías, si es que no me equivoco. Ya, pero en un ratito más vamos a explicar cómo era el tiempo. Estaba Daniel, o sea, Daniel y Ezequiel como contemporáneos. Si Daniel no hubiese estado en ese momento, Dios no le hubiese hablado a Ezequiel en el capítulo 14, versículo 14 de Daniel. Entonces, se habla de él como un contemporáneo en el momento. Cuando lean el versículo, se lo pueden leer más adelante, se van a dar cuenta de que Dios hace alusión a Daniel como alguien que ya existe. Entonces es súper importante eso, porque ese versículo en específico echa por tierra la teoría de este filósofo y de que en realidad Daniel sí existió en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, eso fue una base para confirmar su existencia en la época del cautiverio babilónico, reconociendo así que aquello sucedió en el siglo II antes de Cristo, fue profetizado antes por Daniel, lo que les comentaba antes. Vamos a entrar al contexto histórico. Y bueno, antes de esto, recalcar lo que decía Alex hace un momento atrás, antes de que comenzara a presentar, de que Daniel se entiende dividido en 2 partes. En la parte como cronológica, que es del capítulo 1 al 6, donde, si asumo que ya leyeron el libro, ¿cierto? Ustedes deberían haber llegado con el libro estudiado. Daniel, si se dieron cuenta, del 1 al 6, como que te va explicando todo lo que le va pasando a Daniel. Y Daniel empieza a decirnos, ¿sabes? Tenemos a Nabucodonosor, después está el hijo de Nabucodonosor, después viene, y empieza así, y todas las situaciones que le pasó a Daniel durante estos reinados, mientras estuvieron en cautiverio. Y el final del capítulo 6, de hecho, termina con el versículo, como casi despidiéndose de todo lo que había pasado. Dice, fue así como Daniel, 6:28, prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. Y listo, y es como que casi que se terminara el libro. Y después pasamos al capítulo 7 y nos están hablando de repente de un reinado del Belsasar que ya pasó, y de nuevo Daniel lo vuelve a hablar, entonces como, ¿qué pasa aquí? Y eso es lo importante. En un inicio, el libro de Daniel se conocía hasta el capítulo 6 y después se comenzó a conocer el capítulo 7 en adelante por el solo y simple hecho de que Dios le dice que tenía que sellar esas partes como de su libro. También lo vamos a ver más adelante, pero es necesario tener en cuenta todo eso. Contexto histórico. Bueno, el contexto histórico externo es muy escaso y en realidad lo que vamos a leer o vamos a ver en la diapositiva, lo que nos dice son cosas que ya aparecen en Daniel, y es por lo mismo que les comentaba. Daniel, al no ser profético, lo único que te va explicando es contexto histórico.
Entonces, en realidad cuando vamos al contexto histórico externo, es casi lo mismo que Daniel nos dice en la Biblia de formas distintas. Porque si se ponen a ver buscar en Google, en Wikipedia, qué es lo que estaba pasando en el momento histórico, contexto histórico, es lo mismo que tú lees en Daniel en la Biblia, así que es como, no está alejado en nada. Y lo que podemos ver es que entre el siglo VI y siglo VII antes de Cristo se lleva a cabo una época de cautiverio o conquista. Aquí lo voy a hacer como súper como en paralelo a cómo se habla un poco en el colegio, porque quiero que esa parte o esa área de nuestro cerebro que estuvo en clases de historia, casi que durmiéndose, se active y entienda algo. Que cuando uno estudia la Biblia, normalmente lo estudia como algo histórico, como paralelo a lo que te enseñan en el colegio. No sé si les pasa a ustedes, yo fui cristiana o criada en la iglesia cristiana toda la vida, y yo supe toda la vida ciertas historias de la Biblia, y cuando yo estaba en clases de historia, me imaginaba casi como pueblos aparte. Nunca hizo un link entre Jesús o entre la Biblia y lo que me explicaban en historia, excepto por Jesús, que era lo único común, que era como el antes y el después de Cristo en las fechas, pero nada más. Y lo más fuerte aquí es que en esta época hubo un tiempo de conquista o cautiverio por parte del pueblo de Israel y de Judá, donde Israel, que es el reino del norte, queda en manos de los asirios. Y Judá, que es el reino del sur, como comentaba todo esto Alex en su enseñanza unos miércoles atrás, si no la han visto, por favor búsquenla, véanla, porque también es como previa a Daniel, fue exiliada a Babilonia, también hablaba como Mesopotamia en las clases de historia. ¿Algunos se acuerdan de eso, no? De que su profesor de historia le decía como que en Mesopotamia, ¿algunos se acuerdan de eso, los fenicios, los hebreos? ¿No? ¿No? Ya, ok, bueno. A mí me explicaron así, cuando llegas a historia en segundo medio, tercero medio, te explican como toda esta parte, o debería ser antes. Bueno, pero para que tengan claro que cuando la Biblia les está hablando de esto históricamente, es lo mismo que nos enseñan en historia, pero con palabras distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde dejé una foto, no sé si se puede ver como mi mouse moviéndose o no, ¿no? ¿No? Ya, bueno. En esta foto vemos que la parte azul está el reino de Israel, arriba, con capital en Samaria, y el reinado del sur está Judá con capital en Jerusalén. El templo que podemos leer en la Biblia, que se ha destruido y se ha reconstruido y se busca volver a reconstruir. Sí, Nico dice que se acuerda de todo. Bien, Nico. Un 7, estuviste en clase. El pueblo, el templo se encuentra en Jerusalén. De hecho, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás hubo un problema a nivel diplomático y tema internacional porque estaban declarando, todos reconocen la capital de Israel como Tel Aviv. Y cuando apareció Trump, lo primero que hizo fue cambiar el cónsul, o sea, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Eso es un dato freak y un dato histórico profético, porque la capital de Judá es Jerusalén, porque ahí está el templo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cambia un consulado o una embajada, es porque se reconoce como la jerarquía de otro, es un tema de reconocimiento de capitales de países. Entonces, eso es un tema muy importante. Bueno, en Jerusalén está el templo. El templo siempre va a ser como una guía espiritual a muchas de las cosas que estén pasando en Israel. Así que es súper importante ver eso, porque también respecto a eso hay mucha relación con los últimos tiempos. Entonces no podemos pasar de largo que, por ejemplo, vengan hoy día y nos digan, ay, están reconstruyendo el templo de Jerusalén. Tenemos que, ahí es una alerta. En ese momento ustedes tienen que decir, para. En algún momento a mí alguien me dijo esto, ¿qué dice la Biblia? Es súper importante. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el jueves, capítulo 7 en adelante, ¿ya? Bueno, al caer primero en cautiverio Israel, Judá pasó a tener más fuerza, porque era un reinado también, pero se entendían que eran como unos pueblitos chiquititos, políticamente como organizados, como alrededor casi que el reinado de Israel. Pero cuando Israel pasó a ser de Asiria, Judá pasó a tener más fuerza y le tributaba a Asiria, pero era independiente aún así, ¿ok?
Y mientras estaba pasando todo esto, que Judá comenzaba a crecer políticamente y a tener más fuerza, paralelamente lo que estaba sucediendo era que se estaban desencadenando conflictos entre Babilonia o Mesopotamia y Egipto, que sí tiene el mismo nombre, por el control, perdón, que me llamaron, ¿me ven? Ya. Por el control del Mediterráneo Oriental, que ven en la foto, ahí ven mar Mediterráneo, y lo que estaban buscando era tener el control de toda esa área. Tenía la gente insistente. Perdón, personas muy insistentes. Por el control de toda esa área. No sé si se acuerdan hace unos años atrás cuando hubo también conflicto con la Franja de Gaza y todo. Perdónenme, es que me siguen llamando. Por la Franja de Gaza, bueno, es básicamente mar Mediterráneo, toda esa área, Egipto y Babilonia querían tener control, ¿ya? Yo estoy apuntando a la tele porque lo tengo ahí la foto. Entonces es necesario saber que paralelamente mientras Judá estaba siendo como súper fuerte, estaba Egipto y Babilonia buscando el control de esa área donde justamente había que pasar por Judá para llegar, porque el otro era del Imperio Sirio. Mientras Asiria estaba queriendo conquistar Judá cuando se da cuenta que tenían unos amigos tal vez un poco más fuertes que se estaban metiendo en la pelea por ese lugar y dice, ¿saben qué? Me retiro, me voy, los dejo tranquilitos, yo me quedo calladito con el reino de Israel y los otros que se peleen lo que quieran. Por eso Asiria de alguna u otra forma no conquistó Judá. ¿Qué es lo que pasa? Judá es conquistada por, como ya conocemos, Babilonia o Mesopotamia, y el templo de Israel, ¿qué pasó? O sea, Jerusalén, ¿qué pasó? Fue destruido. Y desde ahí se comienza a contar por muchos teólogos el tiempo del exilio, ¿ya? Acuérdense que Jeremías 25:11 establece que van a ser 70 años. Esto en coincidencia con lo que dice Daniel 9:2, ¿ok? Entonces, se puede decir que el exilio de Judá aproximadamente data entre los años 608 y 537 antes de Cristo, ¿ya? Ahí se me olvidó el AC. Y recuerden también que los años en esa época se contaban como hacia atrás, ¿ya? O ahora se cuentan hacia atrás. Contexto interno. ¿Cómo podemos ver toda esta situación dentro de la Biblia? Bueno, hay tres partes más, como más grandes rasgos que lo explica, que sería Jeremías 25. No sé si alguien puede buscar Jeremías 25. Quien quiera, levante la mano, puede hablarlo, puede leerlo, tiene toda la libertad. Y específicamente el versículo 12. Quien quiera, abra su micrófono y lo lee. Yo lo tengo. Dale, Cata. Ya, para confirmar, Jeremías 25:12, ¿cierto? Dice, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Ya, ahí nosotros podemos ver a través de Jeremías, gracias Cata, a través de Jeremías 25, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Jeremías 25 completo te empieza a decir, desde que Babilonia llevó cautivo a Judá, etc. Entonces ahí comienza a explicarte lo que Daniel te explica en el capítulo 1, ¿ya? Acordémonos que también, por más profetas que sean, también iban explicando el contexto histórico o qué es lo que estaba pasando con el pueblo donde ellos estaban para que se entiendan también las profecías. Porque de nada nos sirve que tengamos un libro lleno de profecías si no sabemos a qué se referían o por qué fueron enviadas esas profecías, ¿ya? Es súper importante eso. Entonces, si bien Jeremías no estaba con Daniel, sí estaba viendo o sabía qué era lo que estaba pasando con el resto de Israel. Nosotros conocemos a Israel como en grande, pero con el pueblo del sur, por así decirlo, ¿ya? Entonces Jeremías 25 ya nos dice eso. Ezequiel 14:14, como ya les he explicado, podemos ver que donde Daniel es llamado, creo que tengo acá Ezequiel 14:14. No, déjenme lo busco, porque lo tenía a mano. Inserte música aquí. Ya. Ezequiel 14:14 dice,
Bueno, voy a leer como desde el versículo 12. Dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aún si Noé y Daniel, por eso les decía que eran contemporáneos, porque Dios le habla en ese momento a Ezequiel de Daniel, dice, aún si Noé y Daniel y Job, Noel, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Entonces, como dice en el derecho, donde el legislador distingue, nosotros podemos distinguir. ¿Qué significa esto? Que Dios le habla a Ezequiel de Daniel y habla de Noé como que ya existió, por lo tanto podemos entender que como hay 3 nombres que ya existieron, se entiende que Daniel ya existía en la época. No es como que Daniel el que va a existir en 5 siglos más, ¿ya? Para que quede como bien explicada esa parte. Y Segunda de Reyes 24:10. ¿Alguien puede leer Segunda de Reyes 24:10? Yo lo tengo. Ya. Dice, en aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. ¿Puedes leer, perdón, hasta el versículo 13? ¿Sí? Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Ya, eso es todo, gracias. Eso es todo lo que estaba pasando a nivel externo también, pero a nivel interno. Reyes, Ezequiel y Jeremías nos hablan de lo que estaba pasando con Judá en ese momento, a nivel histórico, ¿ok? Y todo esto tenemos que relacionarlo con Isaías 13 al 23, ¿ok? Porque cuando dicen que Dios le había advertido a Israel todo lo que iba a pasar, a Judá se lo advierte a través de Isaías, y lo podemos ver en los capítulos 13 al 23. Si quieren pueden leerlo en otro momento, ahora no porque es muy largo. Así que eso, a contexto histórico interno, tenemos ahí ya 3 libros de la Biblia que nos están hablando de lo que Daniel nos va a comenzar a comentar ahora, ¿ok? Ahora vamos bueno, al estudio de la primera parte de Daniel, o más que estudio, al análisis de la primera parte de Daniel, ¿ya? Como les decía anteriormente, les repito. Ibas a mostrar un mapa aquí, vale. ¿Qué cosa? Ibas a mostrar el mapa aquí. Ya, ¿puedes mostrarlo? ¿Lo tienes ahí a mano? Que yo no tengo como recuerdo. Ya no sé si lo ven. Pueden agarrar, si están desde sus teléfonos, creo que pueden agarrar la imagen y ampliarla. ¿La ven? Sí. La cara de la Paula me mata, así como... ¡ah! Yo lo veo, no sé si todos lo ven. Todos lo pueden ver. ¿Hay alguien que no lo alcanza a ver? ¿La Paula no lo alcanza a ver? No. Ya, veo como la cara de la Cata, así como... Creo que tampoco... ¿Ah? Quienes estén desde el teléfono pueden agarrarlo y hacer así, ampliarlo. Sí. Pero ¿qué está mostrando? Porque acá dice revisión estructura, parte 1, parte 2. ¿Eso? Sí, no hay ningún mapa. No. No estás cuenteando, Alex. Ya. Por eso todos quedan así. ¿Qué hacer? Pero en los teléfonos sí se ve porque yo lo estoy viendo. Por último, comparte el mapa en el grupo de WhatsApp y lo vemos ahí. Es que es demasiado grande para compartirlo, ¿no? Sí, es muy grande. A ver, yo voy a intentar... Yo voy a hacer Está algo, compartida la otra, o sea, el PPT todavía. Voy a hacer otra cosa. Calma, a ver. Dame un segundito. Un participante a la vez. ¿Ahora? Ahí está compartido. Ahora sí, ahora sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Se ve mi mouse?
Es como una línea de tiempo, parece lo que estás mostrando, ¿cierto? Sí, esa es Con la tu segunda mapa. parte de una línea de tiempo. ¿Se ve el ¿Se ve mouse? tu mouse? Aquí está Daniel. Ya, esto. Alex, ¿puedes irte a la foto más atrás o no? Ya, ahí vamos, se está cargando, Ahí vamos está. con todo, ahí está, ya. Si ven en la parte izquierda de su pantalla, no se abrumen, yo les voy a explicar algo. Dice abajo, profetas a Israel, reino del norte, y abajo de eso dice profetas a Judá, reino del sur. Las líneas azules son los profetas que fueron enviados para hablar el corazón y la voluntad de Dios a Israel, al reino del norte, que le explicaba que estaba con Asiria. Y los profetas que están en verde, que me han llamado algunos profetas, como Daniel, pero los que están en verde son los que fueron enviados para Judá, ¿ya? Aquí es donde nosotros vemos que Eliseo llegó, o sea, Elías llegó antes de lo que pasó en Israel, que se vayan conquistados por Asiria, y que abajo Isaías, en la parte de abajo casi llegando al final de la foto, vemos a Isaías ahí donde está el mouse de Alex. Isaías estuvo antes que Daniel. Entonces, lo que les comentaba delante, Elías e Isaías llegaron y fueron enviados antes para explicar lo que iba a pasar. O sea, eran profetas que estaban resguardando que justamente lo que vimos que pasó con Daniel no pasara. ¿Pero qué pasó? Pasó. Nadie le hizo caso. Entonces, y ahí podemos ver a Daniel. ¿Puedes poner, ven a Daniel? Ya, ahí está Daniel. Y en paralelo arriba vemos a Jeremías. Arribita, amigo. Vemos a Jeremías y abajo a Ezequiel. ¿Ya? Abajo, eso, ahí. Y después viene la caída de Judá, justo cuando estábamos como en la mitad, dice aquí en la mitad de Daniel, pero en realidad Daniel empieza a escribirlo cuando Judá ya cae. ¿Ya? Más arriba tenemos los reyes nabulónicos. De hecho, yo después se los pongo ahí después como con numeritos en el PowerPoint, así que ahí se los voy a explicar. Pero vemos los reyes nabulónicos y donde está Nabucodonosor, justamente lo cruza una línea que lleva hasta Daniel. Amigos, si podéis como seguir esa línea, esa. Nabucodonosor y bajas. Sí, los números en azules en la línea azul son los años. Y abajo, abajo, abajo también son los años, ¿ya? Sí, es verdad, ya, pero en el número 2, ahí justamente corta desde Daniel para arriba y ahí encontramos a Nabucodonosor, ¿ya? Después para el lado, en los reyes neo-babilónicos, hay más, pero queda hasta donde está la línea amarilla, después llegan los reyes de Media o Persia, ¿ok? Que ahí es cuando cae Babilonia. Ya. No quiero como abrumarlos más con la línea de tiempo, pero yo creo que si Alex se la envía por interno sería muy bueno. Yo me demoré como una semana en analizarla, en poder entenderla. Así que voy a intentar compartir de nuevo pantalla. A ver, ¿se ve? Sí. ¿Van bien hasta el Una línea momento? de tiempo preciosa. ¿Ah? Es una línea de tiempo preciosa, les digo. Sí, hermosa, pero a mí me dio ansiedad la primera vez que lo vi, así que entiendo si alguno está como con ansiedad en este momento. Ya. Ya, Alex se las debe y tiene que enviarla. La explicó también, la mostró en Sí, su se las predicación de envío. los miércoles atrás. Ya, entonces, capítulo 1. Y aquí quiero conversarlo con ustedes porque asumo que ustedes ya estudiaron Daniel, ¿cierto? Aquí los voy a pillar, me encanta Lo hacer la pregunta. leímos. Ya, lo leyeron. ¿Hicieron como algún análisis como de qué no lo pudo leer? Como, pero tenga libertad en decir si no lo pudieron leer, se puede entender. Dios traerá después convicción de pecado. No se preocupen. Ya. Entonces, ya, ok, vamos a ir viendo como capítulo por capítulo. La idea no es leer, obviamente, el libro ahora, pero yo puse como unas frases que a mi parecer resumen un poco cada capítulo, ¿ya?
pero si ustedes, por ejemplo, yo les hablo del capítulo 1, bueno, básicamente es introducción, explica ciertas situaciones que podemos como inferir. Ay, Vicky estaba levantando la mano. Solo para decir que no lo leí tampoco. Ah, ya, ok, nada, no se preocupen. Hoy día vamos a hablar, hoy día vamos a verlo por lo menos hasta el capítulo 6 más un poco en detalle. Quiero apurarme para dejar unos minutos en caso de duda, consulta, sugerencia, opinión, conversación. Bueno, el capítulo 1 vemos básicamente introductorio. Nos habla quién es Daniel, por qué Daniel está ahí, cómo es que llegó Daniel ahí básicamente, porque dice que estaban en el año tercero, reinaba el rey Joacim de Judá, y el rey Nabucodonosor vino a Babilonia y la sitió, la tomó. Que obviamente, si se acuerdan, leímos un versículo que explica que fue sitiada Judá y que pasó a las manos de Nabucodonosor. ¿Qué cosas podemos inferir de Daniel en ese momento? O por lo menos, ¿qué fueron las cosas que yo vi? Una de las cosas que más me llamó la atención era que por las características que pedía Nabucodonosor de las personas que lleven a su presencia, que en ese momento fue Daniel y todas las otras personas que lo acompañaron, que lamentablemente no me sé sus nombres, porque soy muy mala para los nombres, que les cambiaron, acuérdense, a todos como el nombre estaba Daniel, Abednego, Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Esas 4 personas. Esas personas cumplían con los requisitos de que eran de la nobleza. Eran parte o eran de la realeza o la nobleza de Judá. Porque no sé si se acuerdan, dice el versículo, lo tengo acá, versículo 3. Además, al rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. O sea, estamos hablando de un loco que tenía poder del lugar donde venía y que fue cautivo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que para la época, Daniel mínimo sabía hablar 2 lenguas o más. Daniel tenía conocimiento de historia, Daniel tenía conocimiento de gobierno, Daniel era un loco conocido para la época. Y mi pregunta a ustedes es la siguiente. Si ustedes, algunos se dio cuenta de este versículo, yo he leído muchas veces a Daniel y yo siempre lo pasaba de largo, como que no me daba cuenta de esta característica. Pero cuando yo leo este versículo, más me asombra después el carácter y la forma que tiene Daniel de llevar a cabo su cautiverio. Porque era una persona súper humilde en conocimiento. Y si nosotros nos damos cuenta al día de hoy, en nuestra época, en la que nosotros nos encontramos en tema contextual, hoy 2021, las personas que tienen todo este conocimiento y que puedan formar parte de realeza o nobleza, o que tengan tanto conocimiento para la época, no son las personas más humildes. ¿Qué significa esto? Que de nuevo la Biblia nos está dando como una cachetada de que no porque tú seas o creas en Dios, significa uno, que tienes que ser ignorante. Estos son principios que yo fui encontrando y recopilando en la Biblia. Y 2, que no por tener tanto conocimiento tienes que ser exaltarte. Acuérdense que Dios ve de lejos al altivo. Pero cuando yo vi este versículo me di cuenta, o esta introducción, de que Daniel no era cualquier persona, ¿ok? Tenemos que tener súper en cuenta eso, para poder ver después la forma en cómo actúa Daniel en cada parte, como en cuanto a carácter. Después, bueno, Daniel pertenecía a la nobleza, era entendido en conocimiento de la época. ¿Qué más? Versículo, ya. Bueno, en el versículo 17 también podemos ver, y en el versículo 8 en específico, podemos ver el corazón de Daniel en cuanto a al ser judío, él buscaba no contaminarse con ciertas cosas. Y creo que siempre hemos visto esto como del ayuno de Daniel, de las legumbres, de no comer, por ejemplo, cerdo, o carne que era sacrificada para dioses. Entonces él siempre se guardó, buscando siempre también honrar o no rebelarse en contra del rey del momento. Yo creo que por eso a Nabucodonosor le cayó, no sé si tan bien, porque el hombre hacía respetar sus cosas, siempre estaba ahí, pero de una forma súper diplomática, si se dan cuenta. Es lo que yo he visto. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso, o a ustedes les llamó la atención otro punto. Bueno, la misma Biblia en el versículo 17 nos dice que estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia.
Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. O sea, ya aquí nos damos cuenta de que aparte de ser conocedor de los conocimientos de la época, el hombre desarrollaba un don que Dios le había entregado, que era de interpretación. Bueno, versículo 20, aquí es donde vemos que el rey los comienza a interrogar de los temas que requerían sabiduría y discernimiento, y los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. O sea, ya el hombre en ese momento se comenzó a dar cuenta de las capacidades que tenía Daniel, ¿ya? Eso es lo que yo encuentro en el capítulo 1 como modo introductorio. Ya aquí Daniel nos manda un mensaje, el libro de Daniel nos manda un mensaje de cómo era Daniel para la época, para el momento y su actuar, y cómo percibió Nabucodonosor a Daniel en ese momento, ¿ya? El capítulo 2 nos habla del, bueno, lo que yo veo por lo menos, nos habla del carácter de Dios. ¿Por qué? Yo lo tengo acá marcado. Bueno, pido perdón si me muero un poco, porque como esta no es mi Biblia, y se me olvidó mi Biblia en mi casa, ando buscando como los numeritos chicos en todas partes, así que perdónenme. Bueno, acuérdense que el rey en el capítulo 2 tiene un sueño y no entendía ese sueño, pero más que eso, de no entenderlo, nadie se lo revelaba. Él decía que iba a matar a todos los reyes, o sea, a todos los sabios de Babilonia, si sin decirle el rey lo que había soñado, se lo pudiera decir de vuelta. Onda, ¿cachan como esos reyes locos? Yo me imagino a Nabucodonosor un rey loco, como ya, el que me diga lo que soñé anoche se gana como, no sé, el poder de tal comuna. Como, chuta, ¿qué hago? Así como, ¿de dónde lo saco para que no me maten? Pero si hay algo que yo veo con Perso, es a este personaje bíblico como Daniel, donde algo que hace en el versículo 24 es que aboga no solamente para salvarse él, sino que aboga para salvar inclusive a los sabios babilónicos, y les dicen que no los mate. Y lo más fuerte que me llama la atención a mí es que inclusive esos sabios más adelante lo único que quieren a él es matarlo, pero él siempre aboga por un sentido de justicia, en el sentido como, no los mates, vamos de a poco, déjame que yo hable con mi Dios, y mañana me llevas ante el rey, como chuta, veamos que podemos, así como casi que si usted me hace una pregunta hoy día, que muy probable me la hagan y yo no la entiendo, digo ya, ¿sabes qué? Denme para el jueves y le traigo la respuesta, como una cosa así, que uno dice, chuta, no lo sé, pero espérate un ratito, como que veamos cómo va la cosa, ya, así. Pero lo primero que hace este hombre, en cuanto a justicia, dice que no maten a nadie, y ahí es donde vemos uno que va ante un problema con una solución. ¿Por qué? Porque dice, no mates a nadie, o sea, se contradicen las leyes del reino, pero dame un ratito, como te traigo la solución, pero todavía no mates a nadie, ¿cachai? Eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que abogó también por quienes eran los que los tenían cautivos. Y bueno, el versículo 28 ya nos dice que hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son los sueños y las visiones que pasarán por la mente de su majestad mientras dormía. O sea, que Dios usó a Nabucodonosor para explicar un hecho que ha de venir, una profecía. Entonces ahí es donde de nuevo una parte de la Biblia se confirma que dice que si es necesario, hasta las piedras van a hablar, si es que nosotros nos quedamos callados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Daniel reconoce que lo que hay en Nabucodonosor es algo tomado de parte de Dios. Entonces, tuvo el corazón suficiente para reconocer en su cautiverio que un tercero podía ser usado por Dios. Para la época era muy extraño ver esto, porque en realidad siempre los reyes que tomaban cautivos eran los peores, era casi que monstruos, etc. Y en el mismo capítulo, el versículo 47, lo que genera que al Nabucodonosor escuchar todo esto de parte de Daniel se da cuenta que sí hay un Dios, y ahí es donde reconoce a Dios y revela misterios, sueños, y que es un Dios increíble, ¿ya? Esos son para mí los versículos del capítulo 2 que son importantes, porque podemos entender también de que ya en el capítulo 2 Nabucodonosor puede reconocer a Dios como un Dios wow. Pero para la época lo que pasaba era que si bien el pueblo de Israel completo tenían un mandato que era solamente reconocer y adorar a Dios, a un Dios, que es el Dios que nosotros conocemos, que ellos lo conocen como Hei, que es o YHB. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es que si bien reconocen a este Dios como
al que hay que adorar, de alguna u otra forma mentalmente también reconocían que habían otros dioses, pero eran pequeños. Por eso es que cuando nosotros en la Biblia leemos, la Biblia dice que tú eres mayor a cualquier otro dios. Y por eso es que siempre está la pelea de Dios con su pueblo, porque dicen que siempre como que vuelven su corazón a otros dioses. Porque para la época era muy normal que existieran muchos dioses y que uno sea más bacán en esto, el otro, lo otro, pero Dios dice no, que yo soy celoso y yo tengo que ser el centro. Necesito que solo me laves a mí. Y por lo menos para mí, desde que como yo siempre me crié dentro de una iglesia, o sea, una casa cristiana, para mí no habían otros dioses. Para mí siempre fue Dios. Y la otra teoría que había era como la inexistencia de Dios, pero para mí no habían como un Dios más pequeñitos, que era lo que pasaba en la época. Por eso el hecho de que, Alex, que Nabucodonosor reconozca a Dios como wow, era un tema súper importante. ¿Qué pasó, Alex? Sí, quiero hacer un énfasis especial en esto que acaba de decir Valentina, porque es sumamente importantísimo, porque además en el contexto del Antiguo Testamento, o del Tanakh, o como quieran llamarle, seguir a un Dios en específico implica necesariamente tener que estar en la nación en la que este Dios gobierna. Por eso es que cuando Dios les habla les habla incluso antes, después de Moisés en Josué, o sea, al final de Moisés y en este discurso de Josué, les dice, ustedes decidan qué van a hacer. ¿Van a escoger a Dios o van a escoger a los otros ídolos? Porque si escogen a los otros ídolos, van a tener que seguir físicamente y literalmente a estos otros ídolos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en este contexto del exilio del pueblo de Israel, completo, no solo Israel, sino que también Israel y Judá, lo que está ocurriendo a nivel de contexto es que el pueblo de Israel decidió conscientemente no seguir a Dios y seguir a otros dioses. Y como siguió a otros dioses, debía abandonar necesariamente el templo de Jerusalén. Implique lo que implicase. En este caso fue el exilio, en este caso fue la caída del templo y el que, como decía la Vale, esta revelación de Daniel de poder incluso hasta de percibir que Dios se está moviendo por medio de otras reyes que no forman parte ni del pueblo de Israel y ni mucho menos están en el lugar específico, es en extremo revolucionario. Eso. Gracias. Exacto. Entonces el hecho es súper, gracias por esa acotación, Alex, porque es súper importante entender eso. Por eso es que ustedes dicen como, o uno piensa ya, pero fue conquistada, pero conquistada pueden haber estado en su mismo país. Pero acordémonos que de ese momento en adelante, a mí en derecho me tocó explicar sobre los judíos, y estoy como 40 minutos explicando, mi profesor casi me mata, sobre la historia de los judíos, porque desde que llega Nabucodonosor a conquistar a Judá, de ahí en adelante, Israel pierde su soberanía sobre ese país, sobre ese lugar a nivel terrenal. Entonces no había gobierno. Nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es que para que haya soberanía tiene que haber no solo un pueblo sobre el que ser soberano, sino que una tierra sobre la cual ejercer soberanía. Y esa tierra era una tierra específica que fue dada por Dios a Abraham para que llegue a ese lugar. Entonces hay una tierra prometida, por eso es que hay tanta lucha, y por eso es que es súper importante. Y como dato freak, Babilonia y todos los lugares que están alrededor, que antes era Mesopotamia y todo, si se dan cuenta, hoy en día, ¿qué hay ahí? Está Irak. E Irak es reconocido hoy día como uno de los lugares donde hay más conflicto en la tierra. Cerca tenemos, al lado de Irak, tenemos Afganistán, y quedan literalmente las patadas. Nunca hay un gobierno estable, nunca hay una situación estable. Y lamentablemente pasa esto porque hay personas y hay tribus, y por eso también tenemos que interceder por ellas, de que deciden no dar vuelta su corazón a Dios. Mismo Apocalipsis al final dice que siempre va a haber tiempo para que nos arrepintamos, inclusive casi hasta el último tiempo, casi como que el último de los tiempos, va a haber tiempo para arrepentirse. Pero la pregunta es como, ¿qué fuerte es esto? Que estando, es como casi que, no sé, nos vamos a un país extranjero y queremos poner nuestras leyes extranjeras, o más que imponerlas, queremos
llevar a cabo aquello que se reconoce en nuestro país y que es súper importante para nosotros. Pero eso hoy en día no se da por el hecho de que la ley inclusive, el derecho internacional dice que hay como un piso de derechos que se tiene que como respetar, pero si mi país a mí me da más derechos que este piso, yo en otro país no puedo exigir eso. A lo máximo que yo puedo acceder en otro país es que se respete lo que se respeta a nivel internacional. Por ejemplo, derechos humanos, etc. Entonces, por ejemplo, no sé, pues Nico está aquí escuchando. Si en Grecia a Nico le dejaban, por ejemplo, construir un avión en su casa o una bomba nuclear en su casa y estaba en todo su derecho de crear una planta nuclear en el patio de su casa, todo súper bien, y viene a Chile y dice, oye, pero es que a mí en mi país me lo permitían, Chile le dice, no, no te lo vamos a permitir porque no te lo dejamos. ¿Y qué dice la ley internacional? No están dentro de los derechos básicos importantes del ser humano que tú tengas una bomba nuclear en tu casa, entonces no excede, no te lo podemos entregar. Eso es lo mismo que pasa acá. Es súper extraño que un rey extranjero, foráneo, que ya estaba implicando, y no, en Grecia no alcanza a leer, dice el FP. Bueno, un rey extraño venga a reconocer a Dios como un Dios importante. Eso es algo súper raro, es dato freak que tienen, no se puede pasar por alto. ¿Quedamos en qué capítulo? Capítulo 4, ¿cierto? No, capítulo 3. No, vamos al 3. Sí, el capítulo 3, bueno, se decreta como leemos, hay un decreto que se tiene que alabar a Nabucodonosor, porque lo que se estaba pidiendo y buscando era hacer caer a Daniel, ¿ya? Como dicen, es difícil que a Daniel se le haya encontrado algo malo, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Daniel tenía que arrodillarse y tenía que levantarse y dar como pleitesía a pleitesía al rey, de lo contrario tenía que ser enviado al horno en llamas. La Biblia nos explica que las llamas del horno eran tan grandes que inclusive aquellos que tenían que enviar o tirar a estas personas al horno, el solo acercarse ya se morían. El calor era tanto que ya acercarse a esas llamas era producto de que te calcinabas. Hay un versículo, o dos versículos que a mí me llamaron mucho la atención, que es el 17 y el 18. Como sabemos, Daniel no se postra ante esto, pero lo que pasa es que tenía que ser enviado al horno en llamas, y a pesar de que Nabucodonosor entendía que Dios podía revelar sueños que nadie había contado antes, a Daniel y en toda esta situación, no conocía que Dios es celoso en cuanto a adoración. Y a través de esto, Nabucodonosor entendió de que Daniel era un seguidor. De hecho, hay un versículo en el mismo Daniel donde dice que Daniel, al saber ciertas situaciones, se volvió a su pieza, que miraba a Jerusalén, siempre estaba mirando a Jerusalén porque sabía que él venía de ahí y que tenía que retornar ahí, y se fue a orar, como era típico que él hacía 3 veces al día. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía una intimidad con Dios, que conocía a Dios y que buscaba su presencia. Acordémonos que en ese tiempo ellos no tenían acceso al Espíritu Santo. Por lo tanto, este hombre dice, no me voy, la palabra y la ley me dice a mí que no me puedo arrodillar ante ídolos externos, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Nabucodonosor no conocía esta área, por lo tanto estamos hablando de un rey que era ignorante en este tema, pero que sabía que Dios era muy bacán y todo el tema, pero como que ya bacán, pero podemos compartir la adoración, ¿no, señor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mandan al horno en llamas, y en ese momento pasa lo que dice el versículo 16 en adelante, dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Hoy día podemos ver eso inclusive, ¿no? Ya, si sabes que yo sé que Dios es poderoso para salvarnos. Y es verdad, tenemos un Dios poderoso, pero ¿cuál es nuestra actitud si Dios no lo hace? ¿Deja de ser poderoso? Y aquí es donde un poco tenemos la respuesta en el versículo 18. Dice, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. O sea que el hecho, y aquí es donde sale esta como
como forma en como lo resumí en el capítulo 3, de hecho hay una canción que cantamos en la vida cuando estamos adorando, que dice, Jesús, no me debes nada a mí. Es como lo mismo, Dios no nos debe nada. Y Daniel lo tenía súper claro. Sabía que nosotros somos seguidores, somos llamados, amamos a Dios, Él tiene una relación con nosotros, nos ama, pero no por eso nuestro Dios es una cajita feliz, que nosotros podemos armar la hamburguesa que queramos, con el juguete que queramos, lo ponemos adentro y somos felices. Daniel entendía eso, y encuentro que es un principio súper importante que nos deja este libro a modo de carácter. ¿Qué pasa si Dios no nos responde esa oración? ¿Va a seguir siendo un Dios todopoderoso o nos vamos a inclinar ante dioses externos? Son preguntas que yo también me hago y que yo les estoy compartiendo más que enseñando hoy día, como qué era lo que a mí me pasó cuando yo estudié Daniel, y también comentando un tema como más a contexto histórico. Capítulo 4. Se resume, o yo lo resumí así como por las buenas o por las pruebas. Porque lo que termina pasando es que Nabucodonosor tiene un sueño de nuevo, como el árbol caído. Y comienza a pasar todo este sueño y llama a Daniel para que lo revise, para que hable sobre el sueño, su revelación, etc. Y en ese momento Daniel le explica y le dice que su corazón va a ser tan enaltecido que él va a tener que caer y va a entender, tener que reconocer a Dios como ya el último de todo, como ya te has visto tantas cosas que vas a tener que reconocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? El versículo 34 establece, dice, pasado el tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos. Nabucodonosor tuvo que salir, caer a un exilio propio, donde no tenía alimento, donde bajó de peso, donde estuvo muy mal, y después de todo eso dice, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, porque dice que todo ese proceso iba a terminar cuando él entendiese que el Señor era el Salvador. Y dice, y entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merecen ser tomados en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. De ahí dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo. Y si se dan cuenta, en esa parte, por lo menos en mi Biblia, está escrito Rey del Cielo en mayúscula. O sea que en ese momento él se refería al Señor. Dice, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Aquí es donde Nabucodonosor ya no se sabe más de él, pero hay un versículo en la Biblia que no me acuerdo muy bien, tenía que buscarlo y se me olvidó, porque entre todo el estudio lo leí y no lo anoté, que dice, su siervo Nabucodonosor. Hay otra parte de la Biblia, y no sé si alguien lo puede googlear así rápido y me dice, pero hay otra parte de la Biblia que se reconoce a Nabucodonosor como un siervo de Dios. O sea, en él se generó un corazón humilde ante los procesos que Dios lo hizo pasar a él, y entendió que él a la larga era un siervo y que él había sido usado por Dios para entregarle un mensaje a Judá. Eso es súper importante, porque a veces, y aquí es donde se cumple un poco este principio bíblico, Jeremías 43:10. Gracias, Alex. Y aquí es donde se cumple un principio bíblico que dice que Dios saca y pone reyes. Entonces aquí estamos viendo literalmente el cumplimiento de un principio bíblico donde Dios puso este rey para enviar un mensaje a su pueblo. Aquí el capítulo 5 lo resumí como algo llamado como deshonra a los procesos ya vividos. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 5? El Belsasar, que era, si no me equivoco, hijo de Nabucodonosor. Creo que la Biblia, sí, dice, bueno, sí, su padre, dice, en el versículo 2 al 3, dice, mientras brindaba Belsasar, mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Belsasar literalmente se pasa donde quiere los procesos que su papá había decidido pasar, no reconoce, la Marisa se ríe, yo iba a decir otra frase pero no la dije, los procesos que está viviendo o que vivió su padre, los echa por tierra. Y acordémonos de algo, Dios es un Dios de generaciones, es un Dios generacional.
que dice que bendice a sus hijos hasta la 4ª y 5ª generación, y a los que los aborrecen los maldice hasta la... Se me olvidó cuántas generaciones, perdóname, pero hasta muchas generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hasta 10 generaciones creo. ¿Qué es lo que pasa? Al ser Dios un Dios de procesos también y generacional, respeta esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía una advertencia a Belsasar. En este momento es donde vemos en el, yo siempre digo, en el versículo 10, sí, que su mujer entra al lugar y le habla de Daniel. Aquí vemos un carácter de una mujer súper como aguerrida, porque para la época la reina o la esposa del rey no puede entrar ante el rey sin que sea llamada. Entonces dice la Biblia que la mujer entra en una... Es como el mismo carácter que vemos de Esther, cuando Esther quiere abogar por el pueblo de Israel también. Bueno, aquí tenemos una misma mujer que hace lo mismo. Entra ante su esposo, ante el rey, y se acuerda a Daniel, o sea que aparte era conocedora de historia, la mujer no sabía dónde estaba parada, era una buena reina de alguna forma porque tenía conocimiento de lo que estaba pasando en su país, y habla de Daniel, que era un sabio, que su papá lo tenía en alta estima. Y en ese momento es donde le dice que él podía decir como qué es lo que decía esta escritura en la pared. Bueno, el rey manda a llamar a Daniel, le explica, Daniel les dice qué es lo que pasaba, y aquí es donde dice, bueno, versículo 25, al final dice que lo que allí aparece es nene, nene, te el parsim. Dice, pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Acordémonos que el reinado de Babilonia ya tenía un límite desde antes. Entonces, de alguna forma, Dios también estaba recordándole a su pueblo que este tema ya estaba por terminar el cautiverio. Tequiel, su majestad ha sido puesta en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Acuérdense que ya él no estaba reconociendo a Dios, porque como explicaba, delante Alex me recordaba una frase que él dijo en la predicación hace unas semanas atrás, que dice que como que los reyes de Judá eran malos, malos, peores, aún peores, terriblemente peores, bueno, más menos, peor, 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 y así, malo, cada uno más malo que el otro. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos a Nabucodonosor, un rey que en general fue bueno, reconoció y le daba ánimo a Daniel cuando estaba en las pruebas, y después viene su hijo, entonces teníamos un rey bueno, y encontramos al hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después dice Parsim, el reino de su majestad se ha dividido y se ha entregado a medos y persas. Y aquí es donde a nosotros, por más que esto haya sido como una llamada de atención para el hijo, para Belsasar, aquí ya Dios te estaba diciendo, ya, esto se terminó. Y en este momento es donde Daniel después pasa al pozo de los leones, bueno, muere Darío, si que no me equivoco, sí, en esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años, ¿ya? Así que en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Muere Belsasar, termina los reinos neobabilónicos, que como lo pueden ver aquí en la misma presentación, en el capítulo 7 y 8, dice últimos reyes babilónicos, ya. Belsasar era el último rey. De hecho, aparece también en la línea de tiempo que mostró Alex antes. Termina hasta esa parte y ahí comienzan los persas a dominar Babilonia. De ahí en adelante, ¿ok? Después de eso, tenemos el capítulo 6. Y lo que yo, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención era que el versículo 5 establece de que los sabios persas, si es que no me equivoco, ¿sí? Buscaban también echar a Daniel al pozo de los leones. Acuérdense que no típico como que hablan que Daniel estuvo en el pozo de los leones, Daniel estuvo en el horno de fuego y todo, fue en distintos reinados, en distintas conquistas, y como vemos, Daniel siempre reconociendo a Dios, y ¿qué pasó? Salió libre, así que súper bien, bacán. Pero después de eso, dice al final de Daniel que prosperó durante los siguientes reinados persas de Darío y Ciro de Persa. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en este capítulo es lo último que sabemos de Daniel en cuanto a su vida. Es como el último hecho histórico de su vida, de qué es lo que pasa, porque después lo que vemos son
la parte 2, que son las visiones que tuvo Daniel desde que llegó a Babilonia. Y lo más cuático de esto es que estas visiones están de 7, 8, 9, 10, 11, 12, estos últimos capítulos, pero están todas desordenadas. Por eso es que yo al lado del capítulo 7 dice, primer año de César reinando, tercer año de César reinando, que fue el último rey no babilónico, Daniel tuvo las primeras 2 visiones. Esas están en orden cronológico, ¿ya? Y en el capítulo 9 tenemos primer año de Darío, hijo de Asuero, reinando. Esa cronológicamente fue la última visión que tuvo Daniel, la número que dice al lado 5. Capítulo 10, tercer año de Ciro de Persia reinando. Esa fue la tercera visión que tuvo Daniel. Capítulo 11, primer año de Darío del Medo reinando, fue la cuarta. O sea, que en orden cronológico sería capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 9. Ese es el orden de las visiones cronológicamente hablando. Pero mi consejo, al igual que las crónicas de Narnia, no los lean cronológicamente hablando. Ya casi se puede, datos freak. ¿Por qué? Porque la razón por la cual están escritas de ciertas formas es porque después se cumple estas profecías parcialmente en el siglo II. Porque acuérdense que las profecías se dividen en 3. Están las profecías que no se han cumplido, las profecías que están parcialmente cumplidas y las profecías que están 100% cumplidas. Por ejemplo, una profecía 100% cumplida, me quedan 2 minutos, gracias Alex. Una profecía 100% cumplida es que cuando Isaías decía que iba a venir un príncipe, que se nos ha dado un príncipe de paz, consejero, rey eterno, príncipe de paz, etc. Ya, esa es una profecía 100% cumplida, porque Cristo ya vino a la tierra, ¿ya? Una profecía parcialmente cumplida es la que nos convoca aquí Daniel cuando se cumplió esto en el siglo II antes de Cristo. Y una profecía que aún no se ha cumplido es la segunda venida de Jesús a la tierra, ¿ya? Ahora, y ojalá, amigo, en serio quiero apurarme con esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas profecías son parcialmente cumplidas? Porque si se dan cuenta, y aquí va una tarea para el día jueves, y que ojalá vengan todos y la puedan hacer, quiero que lean los capítulos 7 al 12, ojalá, o recordarlo si ya lo leyeron, y los que no lo han leído, ojalá poder leerlo, y paralelamente lean Apocalipsis. Sé que tiene 22 capítulos, sé que es largo, pero léanlo en relación a lo que ya leyeron de Daniel. Y por favor me dicen si encuentran o no un parecido. ¿A qué voy con esto? Cuando vemos, Daniel nos habla en una parte, en una de las profecías, que hay 4 fieras o 4 bestias. Bueno, más adelante en Apocalipsis, a nosotros nos hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis, que van a traer cierta destrucción específica a la tierra. O sea, hay un paralelo súper grande. ¿Qué significa con todo esto? Cachen cómo es Dios. Quiero que hagan este análisis conmigo, ojalá no se pierdan, porque hay personas o hay ciertos grupos que no creen en el Nuevo Testamento y hay personas que creen en el Nuevo Testamento por fe, en el sentido que dicen, ¿sabéis que yo no sé? Sí, leerlo como está escrito, leer no cronológico, o sea, lean 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Hay personas que creen por fe en el Nuevo Testamento, como la escritura del Nuevo Testamento. Hay personas como los judíos ortodoxos que no creen en el Nuevo Testamento y que creen que Jesús todavía no viene a la tierra, ¿ya? Ustedes sabían eso. Y hay otros que, como nosotros, que sí creemos en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, etc. ¿Qué es lo que pasa? Aún así, si nosotros, por ejemplo, negásemos el Nuevo Testamento, donde Cristo viene y después donde Cristo viene de nuevo, y eso está advertido en Apocalipsis, si nosotros solamente leemos el Antiguo Testamento, aún así Dios nos habla de su segunda venida y de su primera venida ya en el Primer Testamento. ¿Qué significa? Que no hay forma de poder hacernos los lesos con aquellos que Dios nos advierte ya al final de los tiempos. O sea que si nosotros hoy día, siglo XXI, no reconocemos el Nuevo Testamento y no decimos, pero a nosotros nunca se nos habló del Apocalipsis porque nosotros no creíamos en eso por esta razón histórica, bla, 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 ¿qué va a venir y te va a decir Dios? Sí, pero tú tenías Daniel, porque Daniel, la última parte de Daniel, el capítulo 12, no estaba destinado a que sea conocido. De hecho, si ustedes ven el capítulo 12 y se acuerdan, dicen que todas estas profecías tenían que ser selladas.
no tenían que ser contadas. ¿Por qué? Porque Jesús primero tenía que venir a la tierra y después Jesús revela, o sea, Dios revela Apocalipsis a Juan, y ahí es donde dice en Juan, en Apocalipsis 1:3, dice que este libro tenemos que comerlo, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo, guardarlo. Y hay una bienaventuranza, hay un dichoso son los que guardan, etc. Eso es una promesa que Dios dijo que nosotros tenemos que estudiar Apocalipsis. Lo más fuerte es que Daniel le dice a Dios, guárdame un ratito, esto guárdame un ratito, porque tiene que pasar esto. Entonces después es cuando nosotros ahora tenemos todo el plan completo general, y tenemos a Daniel del 1 al 6, del 7 al 12, que es como las profecías, pero también tenemos Apocalipsis. Entonces por eso es importante para la segunda patita de esta clase que estudien Apocalipsis. Ojalá, o sea, las primeras que son los mensajes a la iglesia, peguen una leída rápida, porque igual es importante, pero de ahí en adelante van a empezar a cachar que van a haber 2 profetas, que se van a levantar, etcétera, etcétera, y ahí van a ir captando muchas cosas que pasan del capítulo 7 en adelante de Daniel. Siempre haciendo un paralelo, que su mente siempre haga un paralelo, y lo comentamos el jueves. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia u opinión. Tienen toda la libertad. Cri, cri. Ahí sí. Muchas gracias. Le damos las gracias a la Vale por la tremenda exposición del día de hoy. Hicimos un recorrido bacán de la historia de Daniel. Ya saben que para el día jueves vamos a tener la segunda parte final de Daniel, en donde vamos a revisar la segunda parte del libro, vamos a revisar la parte profética, y como les comentaba al principio, no me acuerdo si quedó grabado eso, pero el día jueves vamos a tener esta sesión que va a estar grabada, que no va a ser como las sesiones del jueves que hacemos siempre, en donde trabajamos el IBR. De hecho, hoy día vamos a ser ambiciosos y tratar de responder 2 preguntas, pero si es que no alcanzamos las 2, no importa, respondemos solo una. Les voy a dejar las 2 preguntas que vamos a revisar en el chat para que nos vayamos a los grupos pequeños. Tenemos solo 15 minutos para tratar las 2 preguntas del IBR que vamos a revisar hoy día, y después de los 15 minutos, a las 10:15, regresamos para el plenario final. No, se lo mandé solo a la Paula. Amigo, ¿cómo se hace esto? Sorry la ignorancia. Ahí está las preguntas en el chat, y la Paulita nos va a asignar ahora los grupos pequeños para conversar, y recordemos que a las 10:15 regresamos a el plenario general. Es probable que se me desconecte porque se me acabó la batería y dejé el cargador en la casa, o sea, en el colegio. Pero vamos a detener la grabación de todas maneras. Debería estar detenido. Ahí sí, ahí lo logré. Ya, ahí empezó a grabar de nuevo, chiquillas. Chiquillas y chiquillos, poquitos chiquillos, pero chiquillos. Sí, se hizo corto el tiempo, ¿cierto? Aquí yo pido las disculpas respectivas porque yo hice eso por primera vez y fue complicado, por decirlo menos. Mi grupo fue el más afectado, así que al que me lo voy a preguntar. Ya, pero para no perder tiempo... La primera pregunta dice así. La voy a leer. ¿Cuáles eran las características que tenía Daniel y que lo hicieron ser escogido para el servicio del rey? ¿Cuáles eran las chiquillas del grupo 1? Ah, aquí lo tengo. Ay, tengo un poco de poder. El grupo de la Adri. Así que voy a pedirle a la Ada. A la Vicky, Sí. a la Vicky que habla. Ya. La Vicky, sí, la Vicky habla. Vicky, ¿nos puedes contar más o menos qué hablaron? Ay, tengo muchas cosas aquí. Hola. Hola, voy a cerrar mi Hola. micrófono. Acá comentamos nosotros que las características que tenía Daniel, para empezar, era una persona de buen corazón, humilde, tenía a Dios en su corazón. Era culto, hablaba idiomas, era de una familia, pertenecía a una familia de nobles, porque se supone que en ese tiempo ellos tomaban prisioneros, pero prisioneros no para llevar a la cárcel, sino prisioneros para preparar a jóvenes nobles, a jóvenes educados, a jóvenes inteligentes, que los preparaban durante 3 años para el servicio del rey. Y dentro de esto estaba Daniel,
que tenía todas estas cualidades. Y que una de las más importantes es que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Te hago una consulta. ¿Por qué era una de las principales características si el rey babilonio no conocía a Dios? No, pero de Daniel, po. Pero no fue una cualidad que vio el rey, sino que las cualidades que vio el rey era que era inteligente, culto, de buena familia, pero aparte... Yo creo que eso dice en la pregunta. ¿Cuáles eran las características que hizo que el rey elige el... Sí, pero ¿Cierto? nosotros aparte comentamos esa otra cualidad que tenía que era la más importante. Ya, ok. Y te faltó que era sexy. Ya, no alcanzamos a llegar a esa parte. Esa era la primera parte. Oye, yo Nosotros confirmo no eso, alcanzamos. porque- Nosotros no la Perdone mi eso, esposa, porque- perdónala, por favor. Señor, perdónala. Nos fuimos más a lo espiritual, no a lo carnal. Ay, hay de todo. Yo creo igual que porque como tenía el corazón de Dios, lograba reflejar y que las demás vieran, a pesar de que el rey no tenía nada de Dios, él reflejaba y el otro lograba ver todas las cualidades que Daniel tenía. Sí. Claro. Por el hecho de tener el corazón de Dios, reflejaba algo diferente y veían todas las cualidades que él tenía. Bueno, y después dice también que después va donde el rey ahí ve un montón de cosas, ¿cierto? Sí. La Nahara, ¿puedes comentar más o menos qué hablaron ustedes en su grupo? De la misma pregunta. Pero la Vale levantó la manito, entonces. Ay, no vi, perdón. Dale, Vale. No, ¿Cuál Vale? eso, lo que iba a decir algo que se habló en el grupo, a ver si la Nara se acuerda. Ya, dale. Ya, sí, me acuerdo. Era, ya, las características, claro, hablamos principalmente las que salen en el versículo 3 y 4, y ya, del linaje real, y ahí conversamos un poquito que igual ahí como que se deducía o se concluye como lo que decía la Valen antes, de que al tener linaje real, ella tenían como bastante inteligencia, porque tenían como todo estos estudios y esas cosas, y después estaba... no te dicen tacha, buen parecer. Y acá al parecer, ahí Liliana mencionaba que, claro, y que era físico y la Vale como que lo confirma y dice que efectivamente sí era físico, porque, ay, que no voy a saber explicarlo bien con las mismas palabras, pero era porque... Dale, tú puedes. Ya, mira, voy a hacer un resumen de todo lo que me vaya acordando de lo que conversamos. Eran visuales, algo del deporte, había mucho deporte, ellos como que se preocupaban mucho de eso, entonces efectivamente era físico, y, ay, no sé, ya, no sé cómo explicarlo mejor. Pero mira, ya, mira, Mira, tiene razón. Imagínate un corte de realeza donde hay diferentes personas y hay personas feas. O sea, ¿lo elegiría? No. Yo creo que los jóvenes y eso tienen que ser bonitos, como estatuas, ¿cierto? Pero claro. Sí, es verdad. Entonces, Pero claro, mira, por eso lo eligieron igual. Sí, o sea, en realidad Daniel era un guapetón. Ajá. La Lili, si tienes algo que agregar de eso, así como de lo que hablaron ustedes, porque ustedes como estaban con la maestra de hoy. Sí, a lo mejor le sopló algo. Sí, no, si es que tienen algo que decir, díganlo nomás. No sé si alguien tiene otra cosa que no hayamos mencionado hasta Paola, ahora. creo que la Vale lo podría decir mejor porque lo dije pésimo y está difícil. No, está bien, No, sí, está bien, está bien. Se Está bien, está entendió. bien. Sí, Yo sí, creo sí. que igual hay que mencionar que para haber llegado al rey tuvo que prepararse 3 años, porque igual lo dice la Biblia. Sí, pues Dice eso es lo que mencioné. tuvieron Creo 3 que no lo años de dicen en uno. preparación. Sí, lo dijo, creo que la Vicky. Sí, eso lo algo dijo dijo la Vicky. Sí. Ah, Sí. ya. Entonces, omitan eso. Y encima el rey lo filtra, pues como lo que decíamos ahí, el rey es el que les pregunta y dice, estos locos son 10 veces mejor que los otros, así que... Son más inteligentes Pa' acá. y tienen más discernimiento que todos los otros. Claro. Y qué cuático, porque era Daniel y sus amigos también. A las 4. Eran todos inteligentes, eran todos capos. El Daniel era mejor, pero el otro eran todos capos. Casi los Backstreet Boys. Sí. Oye, quería hacer Casi. una pregunta. Lo que pasa, dijeron eso de la preparación de los 3 años. No, se escucha mal, se escucha mal. Sale en el primer capítulo. Vale, sale en el primer capítulo la preparación, que ellos tuvieron 3 años preparándose antes de ir a la presencia del rey. Ah, ¿verdad? Al final del primero.
Sale en el 5, Pero- versículo 5. Pero a lo mejor otra cosa quería preguntarle a Vale. Del 18 para allá. No, No se es que no escuchó. se, Vale, no se escuchó por si acá. Vale Rodríguez. ¿Algo más que agregar para la 1? Si no, pasemos a la 2. La Vale. Lo otro que, que Daniel tenía, que Dios le había dado el don de interpretar los sueños o revelar sueños. Entonces, Claro. con eso dio un gran paso con el tema de ganarse el puesto, po. Sí, Eso. Ahí sí, a lo mejor también salía por ahí y ya le habían soplado al rey. Pero No, eso pues dice que le decía Vale. interrogó si les debe haber hecho tremenda prueba y la pasaron. Sí. La Vale iba a decir algo igual. No, para agregar, era lo que decía la Nahara, y bueno, y acá Nico lo dijo como buen griego. Acordémonos que estaba en una época donde también estaba Grecia. Y una de las cosas que Dios a nosotros nos dice es que no tenemos que tener dioses, ni altares, ni estatuas, ni nada que adorar, porque Dios no es visual. Dios es un tema de las intenciones, el corazón, la fe. Él no es por vista, es por fe. Es un principio que a nosotros nos rige, pero que al resto del mundo no lo regía. Acuérdense que una de las cosas que más Dios le decía al pueblo era que habían dejado su primer amor, que habían adorado a otros dioses, etc. Y eran muy visuales, y por eso también acordémonos que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, porque era necesario que no solamente tengan la sabiduría o el conocimiento, sino que también generen un cuerpo de Adonis, un cuerpo como importante que sea digno de ser adorado también. Bien. Eso es algo Sí. importante. Por eso pedían 776 antes de Cristo, un datito. 776 antes de Cristo, primer Juegos Olímpicos. Entonces, exacto, entonces era necesario, y era algo que también se llevaba a cabo en Babilonia, porque era una costumbre de la época, que se implantó más en Grecia, pero era una costumbre de la época, por eso tenía que ser lindo. Cosa distinta, que Jesús lo amamos y todo, y va a venir más bello la segunda vez, pero acuérdense que no tenía buen parecer Jesús. Isaías, dato frío, eso. Muy bien. Muy bien. Ya, pasemos a la segunda Lo pregunta. dejamos hasta ahí porque ya son las 10:30. La segunda pregunta la dejamos. Oye, pero solo esa parte de la cuenta por qué les pidió que no lo asesinen. Eso no va y nos vamos. Ya, Esa solo parte eso, no, pero no la alcanzamos a discutir. Mi grupo no la las alcanzó a personas discutir. que ya necesitan salir, están liberadas, pueden salir sin problema. Y quienes puedan y quieran quedarse, son bienvenidos. Vamos a quedarnos no más de 5 minutos. 5 minutos. Sí, 5 minutos. Pero no dejes de grabar, por favor. ¿No? Vaya nomás. Buenas noches. No, sí, me quedo, pero me interesa Ah, ya. después ver la grabación igual. Sí, a mí igual, pues, a mí igual. Adiós, Nara. Lore o Madani o Vale, pueden comentarnos lo que hablaron respecto a esa pura parte de la pregunta 2. Respecto a por qué Daniel, así como por qué puede que Daniel le haya dicho así que no maten a los sabios, en lugar de decirle que le lleven al rey nomás y quedarse callado. Madani. Por la compasión que tenía. ¿Me escucha? Sí, sí, dale nomás, sí, la compasión. Paula. Ya. Es que llegamos a la conclusión, la otra compañera llegó a la conclusión, bueno, la que tenía, él tenía mucha compasión a lo mejor de su prójimo, y era una característica de Dios, y por eso a lo mejor dijo, no maten, yo voy a hablar con el rey. Algo así. Es como cuático, encuentro yo, porque en esos tiempos así como antiguos eran más justos que compasivos, encuentro yo. En general, por ejemplo, tenemos incluso David, que era así como conforme al corazón de Dios, él podía ir y matar y iba a las guerras y en el nombre. Y él, por ejemplo, en este caso, ni siquiera estaban hablando de como compatriotas de Daniel, sino que son los gallos que apresaron a su gente, pero aún así el gallo muestra compasión. Pero yo creo que más que compasión, al final Daniel lo que quería mostrar era la capacidad que tenía Dios de poder decir yo, a nombre de mi Dios,
los voy a salvar a todos para que todos crean en mi Dios. ¡Bum! Así que fue como el Nabucodonosor creyó que los otros también creyeran. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que él no era consciente de esta como realidad, ¿cachai? Como él no tenía la intención como de decir, ah, no, yo voy a actuar como Dios porque Dios actuaría así, sino que su relación con Dios lo hacía actuar de esta manera porque le era natural hacerlo, no como con la intención de ser como Dios, sino que a él le salía natural ser así. Era como justo, ¿Puedo era decir como justo. Sí, mira, esa es la palabra que yo quería recalcar, porque en algún momento la Vale habló en la presentación que el Daniel buscaba justicia. Sí, po. Entonces, claro que obvio, o sea, decir que explicar una cosa que tú ni siquiera, que lo dice aquí la palabra, dice que siquiera no existe una persona en ese mundo que puede explicar, no, es injusto. Entonces, Claro. él que como busca la justicia, Claro. quiere que sea la cosa justa, entonces encuentra que es injusto que maten la gente, esa gente, Por algo imposible. por algo imposible. Claro. O sea, Bien, Daniel, bien. pienso yo. creo- 5 quiero minutos se decir algo. acabaron. Ah, no. Algo, Dale, algo- dale, Cata, dale. Dale, Alex. Cata. Cachipún, cachipún. Dale nomás, Cata. Ah, ya. No, es algo corto, que yo creo que igual Daniel, al ser era un íntimo de Dios, tenía su propia relación con Dios, entonces tenía características, o una parte del carácter de Cristo que era el amar a los otros, que era un mandamiento que venía del corazón de Dios. Entonces ahí afloró solamente como los van a matar y yo puedo, como de manera inconsciente también, decir, puedo hacer esto porque confiaba tanto en Dios. De hecho ahí dice literal, él declara como, yo le voy a interpretar. No dice, puedo hacerlo, lo voy a intentar, sino que yo le interpretaré el sueño que él tuvo, porque sabía que Dios lo podía hacer. Pero aún así no quedó solo en eso, sino que dijo, no lo maten. Entonces yo creo que solamente afloró esta parte del carácter de Cristo. Eso. Sí, y detallazo, es que Jeremías lo profetizó. Y Jeremías le dijo a la gente de Judá, le dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense en el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bien... ¡Se te cortó! Se corta el audio. Se cortó, se le Amigo, te una vez perdimos. más. Una vez más, Alex la hizo siempre. Y danos la cita bíblica. Lo Sí, repito, ¿dónde? Jeremías 29. No. Escríbelo en el chat. Alex, yo Ya, creo pero- que no oraste bien. Los espíritus aquí están apareciendo. Escríbelo en el chat, Alex. Oye, si alguien me lo cuenta no lo hubiera creído. Siempre, siempre, siempre. El Alex se cae. ¿Qué cosa? Pucha. Oigan, pero para aumentar algo, Para rellenar. más que rellenar, acuérdense que si bien todavía no conocían a Jesús, porque Jesús todavía no venía a la tierra, acuérdense que Isaías 9 da datos respecto de que un niño nos ha nacido. Y cuando dice un niño nos ha nacido, después dice, al final, como versículo 6, dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo menos entendemos que Jesús tiene en su carácter llevar paz. Se extiende su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará todo el trono sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, de ahora y para siempre. Entonces, si nosotros, si bien no hemos visto a Dios ni a Jesús, pero conocemos principios de Dios, ¿acaso no somos llamados a actuar de manera recta? No sé, pregunto, digo yo, la dejo ahí, me voy. Suelta el micrófono. Bien. Súper. Claudita, dale. Ya, sí, lo estaba, o sea, desde que estaba la pregunta cuando estábamos en el grupo, lo estaba pensando y en la parte, capítulo 2:12, no, 2:13, dice, y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque el edicto también los afectaba a ellos.
Entonces, ¿no sería más bien la urgencia de su propia muerte y la muerte de los compañeros para pedir que se le revelara lo del Sueño. del rey? Mira, Muy bien. modo Entonces, supervivencia. o sea, eso Bien. como que, o sea, no estoy diciendo que sea, Pero está en bien, un está bien. sentido así como de él, pero quizá la urgencia vino de también ayudar a sus compañeros y su propia vida. Entonces, Eran sus compañeros igual, porque eran todos los sabios, ¿cacháis? Claro, los tiene sabios de razón. Babilonia, En general, a sí. todos. Él era Muy sabio de bien. Babilonia en ese momento, Muy bien, entonces, Claudia, muy bien. no Y sé. a lo Te mejor ahí felicito. puede, o sea, como que puede ser más esto así como que él se lanza en el fondo y sabes que ya yo lo hago sin saber que él tenía la capacidad de hacerlo. Ahí, por ejemplo, ahí tiene más hilo para mí, porque el otro yo así como, ya, pero uno lanzándose por lanzarse. Pero ahí, por ejemplo, claro, en la misma urgencia, tiene, me hace más sentido. Pero eran Gracias, amigos Claudia. todos. Eran todos en el mismo equipo. Y es un acto de fe igual, pues. Como fe y humanidad a la vez. Claro. Alex, escribe, ahí dice 29.5. Jeremías 29.5, te cortaste por ahí. Cuando ves la grabación, amigo, en el momento Claudia, preciso, ¿decías en el momento el preciso. versículo que decías? Jeremías Disculpen, 29. 29.5. Sí, No, el que Jeremías decía 29. Claudia, Ah, el que estaba hablando ahora. Mira, nadie me cree a mí, yo lo había puesto en el chat. El de ahora era el 2.13, que dijo la Claudia. Ya, esos tres. Muy bien. Muy bien, Claudia. Me alegra que estaba en Me ha nuestro muteado. grupo. Somos el mejor Me ha grupo. muteado. Demoraste, pero la hiciste. No, pero iba a decir otra cosa, que, pero me mutearon. No sé qué. El Alex. el Era para que Alex. no se acoplara, perdón. Dice, espérame. Acá. En el 1.17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento de inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces él ya tenía eso. Sí. No era como Claro, que también, o sea, ¿sabes en el qué? sentido de que se lanzó, él ya sabía Pero que él no tenía sabía cuál No, sueño eso, era, yo igual era leí eso, desconocido. No, yo pues sí, leí pero eso, él, pero aparece en ahí, sentido lo que de, pasa es que ahí dice, al menos en mi versión dice, además Daniel podía entender toda visión y todo sueño, pero no queda explícito que Daniel sabía que podía entender toda visión y todo sueño. Dice que él lo tenía, no que él sabía, porque así como que todos, dice, Dios los dotó, porque dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender todo, y además Daniel podía entender toda visión. No así como que ellos tenían como conocimiento de eso. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero porque no aparece como explícito eso, como de que ellos lo sabían. Pero ¿cachai? una cosa Pero me saber gustó lo de la urgencia. explicar el sueño, perdón, disculpa, una cosa es saber explicar el sueño y otra cosa es adivinar el sueño. O sea, estamos hablando de otro nivel. O sea, no sé si se entiende. O Sí, sea, pero yo sé que puedo explicar un sueño, pero para llegar a conocer qué sueño tuvo, ya ahí estamos hablando de otro nivel. Ahí estamos hablando de la intimidad que tenía con Dios. o tenía mucha fe o dijo ya no pierdo nada. No puedo perder nada. Puede ser también. En la humanidad, pero como lo dice acá, es como que él está así como, yo sé que Dios puede. Con Así todo, que sino para qué. puede ser. ¿Sí? ¿Sí? En el peor de los casos, me matan, igual que a todos. Oye, chiquillos, yo creo que ya nos pasamos de los 5 minutos. Yo quiero ser responsable con la hora porque siempre somos responsables. No sé si quieren decir alguna última cosita y buenas noches. No, chao, están haciendo chao ya. Solo vamos. yo quería decir que Gracias. el versículo que les dejé era a propósito de que Jeremías profetizó lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Entonces, Daniel estaba siendo también obediente a la voz de Dios que estaba escuchando de otra persona. Que no sabemos si él escuchó como explícita o si le llegó el rumor de lo que Jeremías había dicho de parte de Dios. Bueno. Recuerden leer Apocalipsis. ¿Recuerdan leer Apocalipsis? Ya, Espera, ¿cuál es? Alex y Vale se pueden quedar aquí.
Sí. Sí. Que tengan muy buena noche todos. Chao, Nos gracias. vemos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. No olvides de tener la grabación. Chao, chao. ¿Qué? Mañana les envío el IBR. Ya. Ay. ¿Con todas las preguntas? Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, Todavía chao. está grabando. Chao, chao. Chao, sí, ahora sí. Yes.